cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias porque tú has puesto, Señor, ese deseo en nuestros corazones de estar aquí como iglesia, como tu pueblo, como familia, para juntos elevar, Señor, nuestras voces, nuestros cánticos, Señor, y exaltar tu nombre. Glorificar, Señor, tu santo nombre, para poder, Señor, tener este tiempo especial de comunión contigo, Señor, como iglesia, como tu familia. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que obra en nuestras vidas, por tu Santo Espíritu que nos da, Señor, ese entendimiento para poder comprender tu palabra, para poder entender ese mensaje, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Y por esa gracia y esa fortaleza que nos da para poder obedecerla, para poder ser mejores hijos tuyos, para poder ser mejores testigos tuyos, Señor, aquí en este lugar, en este mundo, Señor, que vive en tinieblas y que necesita escuchar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos que tú continúes, Señor, bendiciendo y obrando a tu iglesia local, la IBE, así como tu iglesia, Señor, universal. Ayúdanos, Señor, a ser ese baluarte. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz, Señor, que pueda resplandecer en este mundo. Te pedimos que te quedes con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios una vez más porque Él nos ha traído a este lugar, ¿verdad? No estamos aquí por un accidente. Estamos aquí porque el Señor así le ha placido. Él nos ha traído. Él ha puesto en nuestros corazones ese deseo de estar aquí, para juntos como iglesia poder edificarnos, para poder animarnos mientras esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias también a nuestros hermanos, hermanas y amigas de la Iglesia Universal. Estamos contentos siempre porque sabemos que el Señor está haciendo grandes obras en todo lugar, no solamente aquí en Edmonds, sino en todo lugar donde la palabra de nuestro Dios se predica. Y le damos gracias a Dios por este hermoso libro de Romanos, que estoy seguro está siendo de mucha ayuda espiritual para todos nosotros. El título de esta serie de estudios es Dios quiere darte un nuevo comienzo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, un Dios de oportunidades, quiere darte, mi amigo, mi amiga, un nuevo comienzo. Y el tema de esta parte del estudio, en Romanos capítulo 1, versículo 18, lo hemos titulado la ira de Dios. Y mis hermanos, como hemos dicho, todos deseamos, todos anhelamos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Y sabes qué? Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva vida, y ese nuevo comienzo y esa nueva vida se encuentra cuando nosotros recibimos por fe, cuando obedecemos por fe este glorioso evangelio que el apóstol Pablo nos enseña en este libro de Romanos. Comenzando esta serie de estudios, lo hicimos con el evangelio de Dios. Y dijimos que el evangelio es acerca del Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y luego aprendimos que este evangelio es el poder de Dios, que no solamente revela la justicia de Dios, sino que a través del evangelio la justicia del Señor es impartida a nosotros, los seres pecadores, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo nos va a decir por qué el hombre sin Cristo, por qué el hombre y la mujer que no recibe el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la gracia, lo necesita. Y la razón por qué el evangelio, mi hermano, es necesario
es porque el pecado del hombre ha provocado a ira a este Dios 3 veces santo, a este Dios justo. Y hemos venido estudiando, mis hermanos, en la primera carta de Juan, y ahí aprendimos que nuestro Dios es luz, y que en Él no puede habitar, no puede hallar, no puede haber pecado, ¿verdad? Es la ira de Dios contra el pecado del hombre el tema central de esta última parte del capítulo 1 que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ahora yo sé que predicar sobre la ira de Dios no es nada popular en nuestros días, ¿verdad? Es bien raro, es extremadamente raro. Very, como se dice en inglés, unusual. No se ve, no se escucha así nomás que un pastor predique acerca de la ira de Dios. Y cuando me puse a meditar sobre esto, llegué a la siguiente conclusión, que le damos gracias a Dios porque en este lugar, en esta iglesia local, estamos estudiando la palabra de Dios de una manera sistemática, ¿verdad? Versículo por versículo, capítulo por capítulo, así que el predicador no puede escaparse de los temas que nuestro Dios a través de su Espíritu Santo nos ha revelado en su palabra, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque aquí en este lugar el pastor no está tomando temas que él quiere o motivado por ciertas razones quiere predicar. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado esta sabiduría de poder enseñar su palabra de esta manera. Mis hermanos, el hombre ha hecho todo lo posible por reducir a Dios a un ser cuya única respuesta es el amor. El hombre y la mujer, mis hermanos, de estos días, ha hecho de Dios como un ser, como un viejito, bonachón, gordito, rechoncho, con canas blancas, que para él todo es amor y que es un ser tolerante y que yo puedo hacer esto, yo que puedo hacer esto y el Señor me va a perdonar porque Dios es amor, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, Dios es amor. Pero ¿sabes qué? Un aspecto de su amor es su ira por el pecado. Dios, mis hermanos, es un ser perfecto. Dios es perfecto en su santidad. La Biblia nos dice que Él es 3 veces santo y es perfecto en su juicio. Por lo tanto, mi hermano, también es perfecto en su amor. ¿Sabías tú que la disciplina de nuestro Dios es precisamente la extensión de su amor? Sí, mi hermano, Dios es amor. Pero quiero recordarte que Dios también es ira, que Dios nos dice la palabra de Él, que Él es fuego consumidor. Él ama al pecador, pero escúchame bien, Él odia el pecado, ¿verdad? Y cuando hablamos de que Dios ama al pecador y odia al pecado, muchas personas quieren hacer una controversia sobre esto. Pero la realidad, mi hermano, es que Dios ama al pecador. ¿Recuerdan ustedes en Romanos capítulo 5, versículos 8? Él nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador. Y así que mi amigo, mi amiga que tú nos visitas, quiero decirte que Dios te ama. Pero ¿sabes qué? Él odia tu pecado. En la mitad que queda de este capítulo 1, mis hermanos, el apóstol Pablo nos va a decir por qué el hombre sin Cristo necesita creer en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Pero antes de tocar estos versículos finales de este capítulo, necesitamos, yo estoy más que seguro, mi hermano, que necesitamos saber un poco más acerca de la ira de este Dios 3 veces santo. Entender esto nos va a ayudar a comprender, nos va a ayudar a entender, mi hermano, lo que sigue. Así que vamos a tomar unos minutos esta tarde para poder
mirar este versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, y tratar de captar esta idea de la ira de este Dios 3 veces santo. La palabra del Señor en el versículo 18, Romanos capítulo 1, dice lo siguiente. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, mi hermano, es una sola. La verdad es absoluta y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se usan para referirse a la ira de Dios. Pero la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí en este versículo 18 es la palabra orge. Y esta palabra es bien interesante, se usa muy a menudo en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y nosotros sabemos los temas que el apóstol Juan trata en este libro, ¿verdad? La ira de Dios. Y literalmente, esta palabra orge, ira, aquí que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está usando, literalmente significa ponerse, dice, con la cara roja. Nos habla de alguien que está conteniendo su ira. ¿Han visto alguna persona, ustedes, cuando está con cólera, con ira? Y comienzan a ver su cara, cómo se está poniendo roja y roja y roja, y está acumulando ahí la cólera, la ira. Pero ¿sabes qué? Llegará un momento en que esa ira estallará, que esa ira va a explotar. Y cuando llegué a este lugar del mensaje, encontré algo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver una represa o una presa? En inglés dice dam. ¿Cuántos? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo es una represa? ¿Cómo es una presa? Es una obra monumental, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de esta presa? Acumular agua, ¿verdad? Está acumulando. Y muchas veces estas represas se ven muy hermosas, ¿verdad? Mucha gente inclusive va a esos lugares con sus botes y sus lanchas a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Qué hermoso se ve. Pero ¿qué sucede cuando las compuertas de esta presa se abren, mi hermano? ¿O qué sucede, mi hermano, cuando hay una carga muy grande de agua y sucede algo en las murallas de esta presa? ¿Qué sucede? Las aguas estallan y arrasan con todo lo que encuentran, ¿verdad? Esta es la palabra que el apóstol Pablo está usando. Yo creo que esta es una buena descripción de lo que es, mi hermano, la ira de nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos enseña la misma idea. ¿Cuántos de nosotros recordamos el diluvio? ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado este evento del diluvio en el libro de Génesis? La ira de Dios aumentó y aumentó, y Noé se nos dice que él estuvo predicando por 120 años, ¿verdad? Pero llegó un día en que la ira de Dios estalló. Y toda esta generación, mi hermano, fue destruida. Solo se salvaron 8 personas. ¿Y qué de hablar, mi hermano, de Sodoma y Gomorra? La ira de Dios se acumuló lentamente contra estas personas hasta que estalló el juicio divino. Y solo 3 personas fueron salvas. ¿Y qué del Mar Rojo? Dios había tratado, mi hermano, venía tratando con este rey, con este faraón, y había contenido su ira hasta que la presa estalló. Y nos dice la palabra de Dios que todo el ejército egipcio fue destruido, ¿verdad? En el mar, sepultado bajo las aguas del mar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay una buena noticia. Hay una buena noticia para todos nosotros los que hemos recibido el Evangelio de la gracia
de nuestro Padre Celestial. Y es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, Dios dirigió, nos dice su palabra, su ira que había acumulado por el pecado pasado, presente y futuro, y estalló esa ira en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora tú y yo, mis hermanos, estamos bajo las alas del Evangelio de la gracia, donde no podemos ser tocados por la ira de Dios. Ahora tú y yo, mi hermano, nos encontramos en este lugar de refugio que nos protege de la terrible ira de este Dios, tres veces santo. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que esta tarde tú puedas venir junto a nosotros a este lugar de refugio. Pero ¿sabes qué? El único medio que te va a llevar a este lugar de refugio es que recibas el Evangelio de la gracia de nuestro Dios, que recibas al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y es el deseo de mi corazón. La palabra del Señor nos dice en Salmo 103, en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo creo que muchos de nosotros amamos este versículo, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pero ¿sabes qué? Siempre nos detenemos, siempre enfocamos nuestra mirada en su misericordia, en su clemencia, en su bondad. Pero nos olvidamos de su ira, ¿verdad? Dios es misericordioso, es clemente, pero es un Dios santo y es un Dios, mi hermano, motivado por su amor, que el hombre, mi hermano, ha exacerbado esa ira por el pecado del hombre. Y Dios tiene una ira santa contra aquellas personas que no aceptan su palabra, su evangelio. Mi amigo, Dios en su paciencia contiene su ira para darle al hombre sin Cristo una oportunidad de salvarse, ¿verdad? Yo creo que esa presa más grande y hermosa es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él está ahí conteniendo, acumulando y acumulando y acumulando los pecados de la humanidad, acumulando tus pecados, mi amigo. Gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, pero es un Dios de ira también. Muchas veces nosotros rechazamos la idea de la ira de Dios porque la comparamos con la ira humana que siempre es motivada por razones personales y egoístas, por un deseo de venganza o quizás por maldad, simplemente. Pero ¿sabes qué? La ira de Dios es de carácter completamente justo. Su santidad y su justicia, que son parte de su carácter, de su naturaleza, hicieron, mis hermanos, necesaria su ira contra el pecado. Dios es luz, Dios es santo. La ira de Dios, escúchame bien, siempre es equilibrada, justa y perfectamente justa. Es la ira de nuestro Padre Celestial. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo. Puedes estar seguro de que cuando la ira de Dios cae sobre una vida, siempre fue merecida, siempre fue ejecutada en el perfecto momento, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios antojadizo, no es un Dios como nosotros los hombres que explotamos en el perfecto momento, acumulando, conteniendo su ira hasta llegar al perfecto momento. ¿Y sabes qué? Cuando la ira de Dios cae sobre una persona, siempre es en perfecta justicia divina.
Sabes que Él no puede equivocarse. Él es el Dios sabio. Él no es injusto, Él es justo. No hay maldad en Él. ¿Sabes qué? Este Dios justo no recibe coimas. En México decimos, o se dice, no recibe mordidas, ¿verdad? Es un Dios justo. No hay otra forma, mi hermano, posible para que Dios reaccione contra el pecado, sino con el juicio. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios, dice, es revelada. La ira de Dios no está escondida, mi hermano, de acuerdo a su palabra. Es decir, la ira de Dios está constantemente a la vista de todos nosotros. Nadie es ignorante de la ira de nuestro Dios. Tú y yo podemos verla a nuestro alrededor todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Muy a menudo no somos conscientes de ella. Y esto trae a mi mente lo que sucede con muchas personas que usan drogas, ¿verdad? Ellos usan estas sustancias para tratar de olvidar sus problemas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El hombre trata de ignorar la ira de Dios, pero su palabra nos dice que su ira está revelada y que todos nosotros la podemos ver y contemplar. Ahora, mis hermanos, quizás tú te preguntarás, pero si, pastor, si esto es verdad, entonces, ¿por qué vemos prosperar a los malos? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Si Dios es un Dios justo, si Dios tiene su ira para estas personas, ¿por qué estos malos, estos malvados prosperan? Porque ellos deberían de tener esas vidas, ¿no?, con sufrimiento y vidas de dolor. Ellos deberían de recibir la ira de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Humanamente hablando, tú tienes razón. Pero ¿sabes qué? Cuando miramos y estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia, vemos que este Dios bueno, en su amor y en paciencia, le da a los malos la oportunidad para arrepentirse. Cuán grande, cuán misericordioso, cuán amoroso es nuestro Dios. Él quiere que lleguen a conocerle. Él quiere. Nos dice su palabra en 2 de Pedro capítulo 5, versículo 9, que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué?, al arrepentimiento. La paciencia de nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Al igual que en los días del diluvio, al igual que en los días de Sodoma y Gomorra y en los días del Mar Rojo, mi hermano, un día el hombre sin Cristo, el hombre que decide rechazar el evangelio de la gracia de Dios, experimentará la ira del Dios Santo en el infierno por toda la eternidad, para siempre, ¿verdad? Así que es una decisión que tú, mi amigo, que no conoces al Señor, tienes que hacerla ahora. La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Realmente, si nosotros entendemos y comprendemos, podemos ver que Dios no manda a nadie, como muchas personas dicen, al infierno. Porque Dios es amor. Él quiere que nadie perezca, sino que más bien todos vengan al arrepentimiento. Realmente es el hombre que decide ir al infierno. Es el hombre que decide recibir la ira de este Dios, 3 veces santo. Dios, mis hermanos, como mencionó alguien, no siempre paga los viernes, ¿verdad? Nosotros los seres humanos queremos que ahí Dios envíe la ira contra esos hombres. Dios no es así. Gracias al Señor. Él es esa hermosa, gigante, hermosa presa, ¿verdad?, que acumula pacientemente nuestros pecados.
Ahora el apóstol Pablo nos recuerda que la ira de Dios, dice, se origina, dice, en el cielo. Porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo. Y el hombre, mi hermano, puede pensar que tiene el control y dominio de este mundo. ¿Ve? Eso es lo que muchos políticos, muchos intelectuales piensan, que ellos tienen el control y el dominio. Sin embargo, el hombre debe de recordar, mi hermano, que Dios todavía tiene el control y que Él tiene la última palabra. Y que Él está mirando y contemplando atentamente desde su santo trono, donde Él está, como el Dios justo. Por lo tanto, escúchame, la ira de Dios vendrá desde el cielo con ese fuego purificador contra todo pecado. La ira de Dios, mi hermano, siempre se origina en el cielo. Siempre se origina de este Dios santo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esto se refiere, mi hermano, hacen relación entre el hombre y su creador, entre el hombre con Dios. Debido a que el hombre, mi hermano, sin Cristo es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo es el foco de la ira de Dios y la palabra de Dios nos dice que el hombre es un hijo de la ira de Dios, hijos de ira. Esa es la manera como la palabra del Señor describe a aquellas personas que no tienen el Evangelio, que rechazan su palabra. Y la razón es esta, mi hermano. ¿Qué pasa cuando no existe una relación genuina entre el hombre y Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando no existe una comunión entre Dios y el hombre. Siempre, mi hermano, resultará alguna forma de religión falsa. El hombre adorará a otros dioses o quizás el hombre mismo se levantará como Dios. Esa no es la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos la historia de todos los pueblos, ¿qué ha sucedido con el hombre? Siempre ha vivido en idolatría, ¿verdad? O muchos hombres se han levantado como si ellos fueran Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano? Esto enfurece al único Dios verdadero. Y Él traerá su ira contra estas personas. Nuestro Dios, nos dice su palabra, es un Dios celoso. Y Él demanda el todo de nuestro corazón, mi hermano. Dios no puede ser compartido con ningún otro Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Pero no solo contra toda impiedad, nos dice el apóstol Pablo, sino que también dice, se levanta contra toda injusticia. Y esto, contra toda injusticia, se refiere, mi hermano, a la relación del hombre con su prójimo. ¿Y sabes qué? Debido a que la relación del hombre con Dios es incorrecta, por supuesto, la relación con su prójimo también será incorrecta, ¿verdad? Si tú no tienes comunión con tu Dios, no esperes tener una buena relación con tu prójimo. Tratamos a los demás de la misma manera como tratamos a Dios, ¿verdad? Tratamos a los demás de la misma manera como tratamos a Dios. Y a medida que vamos a avanzar, mi hermano, en este estudio, en este capítulo, el apóstol Pablo va a describir los pecados en contra de Dios y los pecados en contra del hombre. Pero quiero que entiendan esto. Es que todos los pecados tienen en común que es el producto de una vida que no tiene una relación, no tiene una comunión con nuestro Dios. Cuando estemos estudiando los últimos versículos, lo que vemos aquí es que
todo pecado que uno se puede imaginar, mi hermano, nace precisamente de esa falta de comunión y relación que nosotros podamos tener con este Dios 3 veces santo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mi hermano, que el problema que el hombre tiene con el hombre tiene sus raíces en esa relación, en esa comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es por eso que frente a la maldad y a la violencia en nuestras sociedades, muchos programas, muchos sistemas se han levantado para tratar de solucionar estos problemas. Pero ¿sabes qué? Basado en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que ninguno de esos programas van a funcionar, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón del hombre. El problema está, mi hermano, en que el hombre no tiene una comunión, una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mi hermano, la importancia y la obligación que nosotros, que tú y yo, como hijos de Dios, que conocemos el Evangelio, que como iglesia, esa gran responsabilidad que tenemos de salir y compartir el Evangelio con todas las personas? A veces me pongo a pensar. Vemos y observamos a través del internet, de la televisión, de la radio, y vemos nuestra sociedad, hermanos, caminando prácticamente a la perdición. Y me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como iglesia, como hijos de Dios. Tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo, mi hermano, tenemos el poder. ¿Qué estamos haciendo para sanar nuestras sociedades? Es el deseo de mi corazón, que podamos levantarnos, mi hermano, que podamos dejar nuestro confort, nuestras casas y salir. Donde quiera que el Señor nos lleve, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, tener ese deseo, esa pasión de compartir su palabra con cualquiera de las personas que Él ponga a nuestro lado. Es verdad, es verdad. Trataremos a nuestro prójimo exactamente como tratamos a nuestro Dios. Cuando tratamos mal a Dios, trataremos mal al hombre. Fácil, no hay ciencia ahí. Cuando amamos a Dios, también amaremos a las otras personas, a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, ¿verdad? Yo quisiera que examinen y vean lo que hemos hablado y vean si lo que estamos hablando es verdad. Yo estoy más que convencido, mi hermano, que la manera como tratamos a Dios, vamos a tratar al prójimo, ¿verdad? Dios, mi hermano, odia el pecado. Es lo único que Dios odia, es el pecado. Él no odia al pecador, pero odia los pecados del pecador, ¿verdad? Esto se ve claramente en la palabra, dice toda impiedad e injusticia. Dios, mi hermano, odia toda clase de pecado, cualquier pecado. Aquí no hay mentiras blancas, todo es pecado para Dios y eso nuestro Dios odia. Dios está en contra y no puede, mi hermano, permitir que el pecado quede impune. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y perfectamente justo, nos dice su palabra. Él no puede hacerse de la vista gorda, como decimos nosotros, y dejar que el pasado pase impune. No, Él va a traer juicio. Él va a traer ira contra aquellas personas que rechazan el Evangelio. Él reaccionará, mi hermano, con ira contra los pecados de la humanidad y aquellos que no se arrepienten, escúchenme bien, y aquellos que no tengan una relación correcta con Él a través del Evangelio, van a sentir la furia de la ira de Dios en la condenación eterna, el infierno. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice.
Yo sé que lo que estamos hablando ahora no es nada amigable, ¿verdad? Pero sabes que es mi obligación predicarlo. Como médico, es mi obligación decirle a mi paciente lo que está sucediendo con esa persona. ¿Sabes por qué? Porque lo amo, lo quiero, tengo una relación con esa persona. Y quiero que él entienda lo que tiene, para que él pueda tomar las medidas necesarias para lograr la sanidad, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí, mi hermano. Lo mismo sucede. La palabra de Dios, mi hermano, es completa. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios, Él viene acumulando esa gran presa, gigantesca y hermosa. Está acumulando los pecados de la humanidad, tus pecados, pero sabes que un día esa presa estallará y ya no habrá salvación, ¿verdad? Ahora, la frase que detiene con injusticia la verdad significa, mi hermano, que los hombres, escúcheme bien, los hombres realmente conocen la verdad de Dios. Los hombres no son ignorantes, mi hermano, que Dios existe. Pero ¿sabes qué? Nos dice el apóstol aquí, que estos hombres, a pesar de conocer la verdad de Dios, dice que la obstruyen, y la obstruyen, la impiden, la esconden para aferrarse a sus pecados, en lugar de venir a nuestro Dios, a nuestro Señor. Cuando leamos el versículo 19, la próxima semana veremos que Dios se ha revelado a todos los hombres. Hay algo incorporado, mi hermano, en el corazón del hombre y en su mente que le dice que existe un Dios, que hay un ser supremo, santo y justo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, el hombre ama más su pecado que a Dios. Por lo tanto, el hombre busca suprimir, obstruir la verdad que él conoce, que él sabe acerca de este Dios santo, porque quiere continuar en su manera de vivir, en sus pecados, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 19. La palabra del Señor dice así, la voy a parafrasear a medida que la leemos, dice: y esta es la condenación, en otras palabras, y esta es la ira santa de Dios. Que la luz vino al mundo, que Jesús, que es la verdad, vino al mundo, el Cordero, el Mesías prometido, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas, los hombres amaron más la mentira, las filosofías y doctrinas humanas, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Amaron más eso que la verdad, que la luz, porque dice sus obras eran malas, porque su corazón era un corazón pecaminoso, ¿verdad? Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y Salmos capítulo 14, versículo 1 nos dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es bien interesante, mi hermano, ver aquí en este versículo. A veces causa un poquito de risa, porque el hombre se considera como un sabio, ¿verdad? Esa es la manera como el hombre sin Cristo se considera: soy sabio, soy un intelectual, soy un filósofo, ¿verdad? Pero mira lo que dice Dios acerca de este hombre, le dice: eres un necio, ¿verdad? Esa es la manera como Dios te describe, mi amigo, mi amiga. Y lo que este versículo, mis hermanos, nos está enseñando es que el necio es la persona que dice: no hay Dios, no hay Dios. Aquí me mando yo. Aquí existe lo que yo decido que exista, ¿verdad?
Y el hombre sin Cristo, mi hermano, quiere abrirse paso por encima del mismo Dios. Y está viviendo, nos dice su palabra, en una abierta rebelión, reprimiendo y obstruyendo en todo momento la verdad de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces aún ridiculizando la palabra, el mensaje, el evangelio de nuestro Padre Celestial. Mientras se aferra firmemente a sus pecados, a su maldad. No solo se rebela contra la verdad de Dios, sino que también rechaza la verdad de Dios. Mi hermano, el mensaje de esta tarde es claro, mi amigo, mi amiga. Escúcheme bien, la ira santa de Dios vendrá sin clemencia a los hombres que son impíos, que no aman ni obedecen a Dios. Así de simple. La ira santa de Dios vendrá, mi hermano, sin clemencia a los hombres que son injustos, que no aman y tratan a los demás como no debieran tratar. La ira santa de Dios vendrá sin clemencia a los hombres, mi hermano, escúcheme bien, que rechazan el evangelio de la gracia de Dios. Nuestro Padre Celestial no siempre paga los viernes. Pero hay un día en que, al igual que esta presa, que esta represa, la ira acumulada de Dios estallará en tu vida. Y ya no habrá una segunda oportunidad. Ya no habrá salvación. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia, con los rostros inclinados, examinando nuestros corazones. La iglesia, con los rostros inclinados. Esta tarde, mi hermano, millones y millones de personas están bajo la ira de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. En estos momentos, millones y millones de personas, hombres y mujeres, bajo la ira de Dios. Nuestro deber, mi hermano, es compartir el evangelio que tiene el poder para salvar a esas personas. A menos que tú compartas el mensaje, ellos no serán salvos. Ellos necesitan escuchar el mensaje para que tengan la oportunidad de tomar una decisión. ¿Y sabes qué? Dios nos ha dado el privilegio de ser esos instrumentos que podamos llevar y compartir el mensaje de Dios. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que aún los ángeles quisieran tener este papel, este servicio. Pero a Dios le ha placido que a su iglesia, que a ti y a mí, seamos esos mensajeros de salvación, de su evangelio. Así que necesitas, mi hermano, orar por aquellas personas que tú sabes que necesitan escuchar del evangelio de Dios. Necesitas, mi hermano, orar para que el poder de Dios venga a ti y que te dé esa valentía y esa sabiduría para poder hablar de Jesús a esas personas. ¿Verdad? Para el creyente, este mensaje que hemos escuchado, para aquellos que hemos recibido el mensaje, el evangelio, es un motivo de regocijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros la ira de Dios estalló para siempre en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Esta tarde todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, estamos bajo el paraguas de esa gracia, protegidos para siempre y protegidos de la terrible ira del Dios Todopoderoso. Y esto, mi hermano, es motivo de gozo y de alegría. Y esto es motivo, mi hermano,
de tener una actitud de agradecimiento, de salir y saltar y decirle y contarle a la gente que hay un Dios, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que ha provisto el medio para que tú puedas ser librado de esta ira. Yo estoy más que convencido, mi hermano, que una de las motivaciones, una de las razones por qué el apóstol Pablo salió a predicar el evangelio a todo lugar, aún a expensas de su salud, de su vida, fue precisamente el comprender y entender acerca de la ira venidera de nuestro Dios. Hay muchas personas, millones de personas, que necesitan escuchar el evangelio. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que nosotros aquí como iglesia local, como la IBE, tengamos el mismo deseo y el mismo valor que tuvo el apóstol Pablo, que podamos entender que esa gente necesita del poder del evangelio de nuestro Padre Celestial. Y para ti, mi amigo, esta tarde tú necesitas recibir el evangelio. Esta tarde tú necesitas recibir al Señor Jesús como Salvador. Esta es la única forma que tú, mi amigo, podrás escapar de la ira santa de este Dios 3 veces santo y justo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Si hay alguna persona que desea recibir al Señor Jesús como Salvador, levante su mano donde está. Levante su mano. Amén.